Así es. Y Ángel tuvo que venir a la oficina y me dejó ahí. Gloria a Dios, qué bueno, así actúa nuestro Señor, ¿verdad? También hay mil maneras en las que actúa el Señor. Gloria al Señor, qué bueno. ¿Alguien más que le quiera dar gracias a Dios? ¿Algún testimonio, algo que quiera agradecerle a Dios? ¿Quién más? Ladito. Nada más para, yo comentaba el domingo pasado que yo estaba contento de que la iglesia va creciendo. Amén. En cuanto a lo presencial, ¿verdad? Sí. Y pues el domingo fue lunes. Iba una viejecita que vi hacia allá con una señora mayor, tiene razón, con todo respeto. Sí. Le llevó a su hijo, me andaba preguntando algo y se me hizo raro porque conocemos a toda la cuadra. Claro. Ya le dieron la razón y se fue hasta allá. Yo creo que hasta la orilla. Pasaron como 20 minutos y luego la veo por aquí todavía en las mismas. Pues ya salieron. Señora, sí. Perdónenme, no crea que. Pero la veo como que anda buscando a alguien y yo conozco aquí la mayoría de la cuadra, tengo que 25 años o más. Así es. Y sí, es que andaba preguntando por una iglesia. Oh. Y la mandaron con todo respeto a la iglesia de San Juditas Tadeo. Ok. Hay una aquí derecha. Sí. Dice, pero no, yo no buscaba esa. Oh. Yo buscaba, aquí ya me digo, sí, aquí está una, sí, es que yo me bauticé. Gloria a Dios. Pero bien, la señora tiene como 88 o 90 años. Ok. Aclarando. Dice, ya ando buscando algo acorde a mí. Amén. Dije, bueno, pues estamos a sus órdenes, bla, bla, bla. Yo presumí. Soy el amigo del pastor, bla, bla, bla. Aquí traigo su número. De hecho, le acabo de llamar ahorita antes de meterme. Sí. Que no, que viene mejor los domingos. Amén. Y Gloria a Dios. puede venirse a la doctrina y dice, no, yo voy el domingo. Bueno, aquí le esperamos de 10 a 12. Y bueno, me dio gusto que de alguna manera no fue que anduviera de metiche chismoso, como dijo la palabra pasada, sino que algo pasó ahí que Dios nos usó para preguntar, interrogarla y poner sus órdenes. Y te voy a pasar el número ahorita para que ella usa puro mensaje tradicional, no WhatsApp. Sí, de texto. Porque me dijo, esto es para que, señora, soy el pastor, me hablaron de usted, bla, bla, bla. Amén. Para que llegue a la invitación. Amén. Entonces, es un testimonio de algo muy bonito. Claro. Pues me usó para hacer metiche de alguna manera y ponernos a sus órdenes. Amén, gloria a Dios, qué bueno que ya con la donita, que gracias a Dios por tu vida que la donaste, pues ya se dan cuenta que aquí está también la iglesia y es algo importante. Sí, había una iglesia toda la avenida, Rocío debe de saber porque también es vecina de por aquí, toda la calle del Kinder Adelantino. Sí. Y la quitaron esa iglesia, ¿qué pasaría? Sabe. Dice, yo iba ahí, señor. Dice, y andaba buscando, si es la primera. Entonces quiero pensar yo que hay más fieles que asistían y que por aquí andan a la voz con alguna tentación. Sí. Me gustaría, a lo mejor ya no está aquí, que le comentásemos si conoce algunos vecinos para irnos a ponernos a sus órdenes. Pues también. De los que desertaron de esa iglesia porque la quitaron. Ok. Pues a ver si viene la señora, si viene ya nos conectamos y empezamos a hacer labor. También. No, pues qué bueno. Gracias a Dios y gloria al Señor que hay esta oportunidad de poder crecer un poco más, ¿verdad? Porque Dios confirma muchas cosas cuando estamos en la verdad, principalmente en la verdad, porque hay muchos engaños, hay muchas cuestiones muy tremendas, muchos ataques, pero cuando estamos en la verdad, Dios confirma muchas de las cosas que estamos haciendo y pues bueno, para la gloria de Dios que sigue dando fruto a este lugar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Alguien más que quiera dar algún testimonio, algún agradecimiento? Bienvenidos Chío y Axel. También ¿cómo se llama tu hija? Zaira, perdón, soy muy malo con los nombres, tengo que empezar a ejercitar la ardilla que está aquí dormida, moverla. También Zaira, bienvenida y todos bienvenidos, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera darle gracias a Dios o contarnos un testimonio? Yo solamente agradecer a Dios porque seguimos pues aquí de pie, bendecidos. Sí. Y que también como dice la compañera, también mi mamá se vacunó, bendito Dios. Amén. Y también se vacunó mi consuegro. Gloria a Dios. Pues no tuvieron ninguna reacción. Mi mamá desde que empezó la pandemia dijo, yo tengo fe en que Dios me va a permitir llegar y bendito Dios, así fue. Amén. Llegó a que se vacunara y todo, excelente. Qué bueno. Y gracias por darnos tanta salud. Amén, así es. Tanta salud que Dios nos da que no
a veces ni sabemos por qué no la da, porque hay tanta gente más enferma, con tremendas condiciones tan difíciles, pero nosotros estamos sanos, gracias a Dios, y bendito sea el Señor por la salud que nos otorga. Pues qué bueno que se dieron el poder ser valientes y estar una vez más aquí ante la presencia de Dios para poder seguir viendo cómo conquistar ¿qué? La amargura. No, la ira ya lo vimos. Cómo conquistar la amargura por medio del perdón, que es el principio del sufrimiento, ¿sí? Acuérdense, cómo conquistar la amargura por medio del perdón, que es el principio del sufrimiento. Ahí lo tenemos en nuestro bosquejito, nuestras copias que les otorgamos. La amargura, Lalito. La amargura por medio del perdón. ¿Por qué será por medio del perdón? A ver, los que han estado viniendo, a ver, platíquenme algo. ¿Por qué por medio del perdón? Porque no perdonamos tan fácil. Porque no perdonamos tan fácil, pero ¿qué tiene que ver eso con la amargura? Porque es lo que traemos, la amargura en el corazón por todo lo que andamos cargando, bueno, malo. Ok, entonces, a ver, pero es que es conquistar la amargura por medio del perdón. ¿Por qué por medio del perdón? O sea, tú me estás... Porque es un mandato divino. Mandato divino. Va derivado de ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque si perdonamos, sanamos nuestro cuerpo. También, ¿verdad? También hay una sanidad al perdonar. Perdonamos y se sana nuestro cuerpo. ¿Por qué más? ¿Qué más hay por ahí que se nos pasa? Porque al perdonar estamos sanados. Estamos sanados. Somos Vamos siendo libres, ¿verdad? Ok, por ahí vimos también una parte donde nos identificábamos con nuestro Señor Jesucristo, es lo principal, que cuando nosotros perdonamos, ¿sí? Que es el principio del sufrimiento, nos identificamos con el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección en esta vida, como el Hijo del Hombre. Acuérdense, Él como el Hijo del Hombre sufrió, padeció igual que todos nosotros, igual tenía la posibilidad de pecar, mas sin embargo Él nunca pecó. Es la diferencia. Por eso Él, cuando vino aquí a la tierra y se hizo hombre, se humilló a sí mismo, Él cumplió con toda la ley. Es el único ser humano que ha podido cumplir toda la ley, ¿sí? ¿Por qué el único ser humano? Quiero aclararles esto, porque luego mucha gente dice, es que Él era Dios. ¿Y qué chiste? Sí, ¿verdad? Pues siendo Dios, Él puede no pecar. Pero, acuérdense lo que hemos estado viendo. Él se despojó de su deidad. O sea, Él no fue Dios. Él no estimó el ser igual a Dios para venirse y hacerse hombre, como cada uno de nosotros. Entonces, igual existía la posibilidad de que Él pecara y toda nuestra salvación se venía abajo. Fíjense la importancia del poder cumplir con toda la ley para lograr la salvación de la cual ahora podemos disfrutar ante la presencia de Dios. Ahora, ese sufrimiento que Él padeció, lo hizo sin amargura. También, porque imagínense, pues yo era Dios, pero ahora soy el hijo de un carpintero. Su corazón se pudo haber amargado. Sí, vamos así a divagar un poquito, porque así somos nosotros los seres humanos y por eso se nos amarga la vida. Hubiera estado todavía ya en el trono disfrutando, diciéndole que hagan esto y aquello, pero estoy aquí como ser humano, pobre, hijo del carpintero, y luego aparte todavía dicen que soy hijo de fornicación y me ofenden y me dicen y todo ese tipo de cosas. Imagínense, déjele, tu papá no es José. Porque los niños son bárbaros. ¿Por qué son bárbaros? Porque oyen a los adultos, no porque ellos sepan, ¿sí? Entonces, un niño que repite muchas cosas que no son de un niño, ya se los dijo un adulto. Entonces, imagínense a los niños diciendo al Señor Jesús, ¡hey, José no es tu papá! ¡Híjolas! Ese pobre niño, ¿cuánto también no pudo haber padecido? ¿Sí me siguen? Entonces, nosotros nos vamos a ¿qué? A identificar con Cristo. Poder nosotros ser
parecidos a nuestro Señor. Amén. Entonces, logramos al perdonar también. Sí, lo logramos al perdonar. ¿Por qué? Porque entonces nuestro corazón está sufriendo al mismo tiempo con el Señor Jesucristo para un propósito. ¿Se acuerdan los propósitos divinos? Vimos dos. Propósito divino de que es que sanar todo nuestro ser. Y luego el siguiente domingo vimos propósito divino es que, acuérdense, vimos dos propósitos divinos. ¿Quién se acuerda del segundo? Fue hace 15 días. Acuérdense. ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno, propósito. ¿Quién se acuerda de la definición de la palabra propósito? Se las pasé también por WhatsApp, ¿no? ¿Sí se las pasé o no? ¿Sí se las envié, verdad? A ver, vamos a ver ahorita en el ¿cómo se llama? En el grupo. Yo me acuerdo como que a lo mejor sí se las había mandado. Si no, entonces perdónenme. Pero sí les di la definición de propósito. ¿Qué es propósito? ¿Quién dijo hey? ¿Qué es propósito, Chío? Perdón, No, también lo identifiqué, Coquito. También identifiqué su voz. Perdón. El propósito es un plan para cumplir un objetivo. Un plan para cumplir un objetivo, una meta. Ok. ¿Qué más? Si el propósito de Dios es sanar todo nuestro ser, entonces el propósito divino se cumple ¿en qué? En la misma palabra de Dios, ¿sí? Sí, parece que no traigo el de este, entonces a lo mejor no se los envié. Se los voy a enviar la definición de propósito, porque esta fue la definición bíblica, ¿sí? No la técnica es la que tú nos estás diciendo, y esa que es técnica también la vimos, y es un propósito que Dios tiene, o sea, es una meta a alcanzar, ¿sí? Algo que vamos a cumplir, ¿cómo? Obedeciendo al Señor. Entonces, a nosotros perdonar, se supone que ya no hay deuda, ¿verdad? Porque yo estoy perdonando lo que me hicieron, y es un sufrimiento. Vamos a sufrir lo que nos hicieron, que supuestamente a veces pueden ser cosas muy graves, pero que en realidad no son graves. Nada más que son graves, ¿por qué? Porque nosotros aquí en la tierra nos dijeron que eso era mala educación o que era muy grave lo que nos estaban diciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ante los ojos de Dios no es grave. Entonces nosotros perdonamos, empezamos a sufrir juntamente con Cristo y somos libres de amargura. Por ejemplo, ahorita dicen que a los niños no hay que pegarles, que porque los traumamos, ¿verdad? Está muy marcado dentro de la psicología. Pero la palabra de Dios dice que corrija al joven con vara, ¿sí? Ahora, hay una cosa que hay que hacer aquí. Bueno, primero que les quiero dar ese ejemplo, hay que corregirlo con vara. A nosotros, ¿con qué nos pegaban? Lalito, Coquito, con cinturón, con la chancla, con la vara, con lo que se le atravesara. Coco le pegaban a mis hijos con las cucharas. Con las cucharas también, sí. Y a la nieta con la varita. A la Sí, nieta a mi nieta les tocó a los dos. también. Se tacó una Fíjense, varita de brillo. pero eso es bíblico. Entonces, cuando ya estamos en tiempo de entender las cosas, pues ya no hay tiempo para amargarnos. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que es un mandamiento de parte de Dios. Pero aquí el secreto es el siguiente, que primero hay que hablar antes de aplicar la vara, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios también nos habla antes de aplicarnos la vara. Entonces primero tenemos que hablar y después aplicar la vara. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo veo que es bíblico el que me hayan pegado, pues descansa mi corazón y la amargura desaparece, porque entonces perdono a mis padres y ya sufrí lo que tenía que haber pasado por medio de la corrección y soy libre ¿de qué? De la amargura. ¿Sí? Sí, Un o sea, favor. Dime. Si se puede, casi Ajá. no había hecho esto. Sí. Podríamos ahorita en un lapso que haya recapitular la cita bíblica donde dice que corregirlos con vara, porque así dice, ahorita en un espacio que tengamos. Sí.
apuntarlo por lo de mis 5 nietos que tengo. Ok. No para tener poder de pegarnos, sino para comentar lo que hice en un momento con mis hijos. Ah, que ok. yo no sabía que era bíblico. No, sí es bíblico. De De hecho todavía dice que a nuestros hijos los vamos a alejar del Seol cuando los corregimos. ¿Sí? Del Seol, del infierno, de tantas cosas tan feas que hay, nos vamos a alejar, nos vamos a salvar, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ya nosotros al sufrir eso sabemos que hay un perdón, pero ya lo sufrimos, pero sabemos que es bíblico y nos da descanso nuestra alma, porque ahora sí sabemos que esa es la verdad. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver ahora. Comparar, dice, compara lo que tú le debes a Dios con lo que tu ofensor te debe a ti. ¿No tienes hojas, Gladys? No. ¿No te habíamos dado? No. Bueno, ok, te voy a pasar estas. Ay, por favor, poquito. Esta parte de compara lo que tú le debes a Dios con lo que tu ofensor te debe a ti, es para que nos demos una idea de cuánto hemos ofendido a Dios, pero vamos a compararlo ¿para qué? Para que veamos que nosotros le debemos más todavía a Dios y Él ya nos ha perdonado. ¿Sí? Dice aquí el estudio: si alguna vez has orado la oración del Señor, no tienes otra opción más que perdonar a los que te ofenden. Tú pediste que Dios te perdonara tus ofensas, así como tú perdonas a los que te ofenden. Esto viene en Mateo 6:12. Miren, vamos a ver Mateo 6:12. Esta clave es esta parte de la escritura, es la oración donde el Señor enseñó a orar a los discípulos, pero es un modelo de oración nada más. Es para que nosotros nos demos una idea. Y dice aquí en 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a los que nos deben. Si nosotros estamos pidiéndole perdón a Dios, nosotros también tenemos que perdonar, es lo que nos dice aquí el estudio. Amén. Dice, de modo que si tú no perdonas a tu ofensor, ya has pedido a Dios que Él no te perdone o no nos perdone a nosotros. Y Él ya ha prometido contestar nuestra oración. Entonces, si Él ya prometió contestar nuestras oraciones desde antes, y nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios tampoco nos va a perdonar. ¿Qué tal eso? Está duro, ¿no? Es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque si yo no perdono a la persona que me ofendió, dice aquí la palabra que Dios entonces, bueno, el estudio, que como Dios ya prometió contestar mis oraciones, entonces Él tampoco me va a perdonar. Ahora, no vamos a perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el perdón tiene que ver con una condición del alma, por eso vamos a conquistar la amargura, ¿sí? Nuestra salvación ya está. Mas sin embargo, aquí todavía, acuérdense, tenemos que crecer espiritualmente. Si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos perdona. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo muy feo y ahorita lo vamos a ver, pero nuestra salvación sigue en pie, ¿sí? Porque luego decimos, ay, es que entonces Dios no me perdona, entonces ya no soy salvo. No, sí somos salvos, acuérdense. Pero como no perdonamos, es lo que vimos en Corintios, que vamos a ser salvos pero de panzazo, ¿sí? Toda nuestra obra se va a quemar porque estamos construyendo con hojarasca, con heno, con madera, cosas que cuando viene el fuego, ¿qué? Las acaba y quedan puras cenizas. Pero nosotros seguimos siendo salvos. Es lo que está hablando aquí también esta parte del estudio, para que no confundamos que si no perdonamos, perdemos nuestra salvación. No es así, ¿ok? ¿Amén? Ok, dice aquí el estudio, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, Mateo 6, 14 y 15. Aquí viene la explicación. En Mateo 6, 14 y 15, que es lo que les acabo de leer.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí entonces? Mi corazón se va a llenar de amargura. Voy a seguir en la amargura, ¿por qué? Porque no he perdonado ¿a quién? A mi ofensor. ¿Sí? Ya que el Señor no me ha perdonado. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos perdona el Señor? Estamos en hiel de amargura. ¿Por qué? Porque por ahí traemos todavía lo que nos debe. ¿De acuerdo? Entonces, para ayudarnos a ver a nuestro peor ofensor desde la perspectiva de Dios, Jesús nos enseñó la parábola del siervo que no perdonó. Miren, vamos a ver Mateo 18. Vamos a buscar Mateo 18. Y vamos a leer del 21 al 35. Mateo 18 y leemos del 21 al 35. Bienvenida, Shalom, buenas tardes. Esta es la parábola que el Señor nos dejó para que entendiéramos qué es lo que pasa cuando no perdonamos a nuestros ofensores. Dice aquí en el 18:21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón. Ahora, ¿de qué habla la Biblia cuando dice de todo corazón? Porque mi corazón, pues, nada más me siente cuando tengo el dolor que me quiera dar un preinfarto, un infarto, o siento que me late, pero dice que los perdone de todo corazón. ¿Qué quiere decir eso? Sea sincero. Todo tu ser, con toda tu alma. Todo tu ser, con toda tu alma, que seas sincero. ¿Qué más? Que perdones, pero también no olvides. Que perdones, pero también no olvides. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Es que esa es la que está más profunda, porque Sí. realmente decimos: yo perdono, pero no olvido. Exacto. Es que hay que perdonar. O sea, al perdonar estamos olvidando, porque acuérdense, nuestro Señor dice que se va a olvidar de todos nuestros pecados y los va a mandar al fondo del mar. Pero otra cosa dice: y jamás me acordaré de ellos. ¿Por qué jamás acordarnos de ellos? ¿Por qué nos pide el Señor olvidarlo? Para que no vuelva otra vez a renacer Para que no estemos quemándonos ahí, ¿verdad? No estemos en el calabozo. Cada vez que nosotros no perdonamos de todo corazón,
Estamos en donde, en el calabozo con los verdugos. ¿Cuál es la misión de un verdugo? Castigar. Hacernos sufrir, castigar, estarnos teniendo en un tormento, ¿sí? Un tormento. Entonces, vamos a estar ahí, dice aquí en el 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, ¿sí? De todo corazón quiere decir que nos olvidemos de la ofensa completamente. Porque luego a veces vemos a la persona, ¡ay! Viene y hasta siente uno que le pegan en el hígado, hace un gancho al hígado como los boxeadores y la pierna se nos traba, ya no podemos ni caminar. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que olvidar lo que nos hicieron. ¿Y cómo lo vamos a olvidar? A ver. Orando, pidiéndole a Dios que nos ayude si ya perdonamos a que sea olvidada, porque el perdón lo podemos hasta externar. Sí, te perdono, pero olvidarlo ya de plano, con la ayuda de Dios, pienso que es posible. Ok, dices orando. ¿Cómo más? ¿Cómo les dije ahorita de la vara? Hablando, ok, lo hablo y descargo también, ¿verdad? Pero también hay otra cosita más. Viendo que lo que me hicieron no es nada comparado a lo que le hicieron al Señor Jesús. Por eso dice aquí, compara lo que tú le debes a Dios con lo que tu ofensor te debe a ti. ¿Sí? Si yo me pongo en el lugar de Cristo y lo que me hizo mi prójimo, pues no es nada. Y ahorita les voy a decir por qué. Miren, dice aquí en el estudio, la parábola en realidad era la respuesta de Cristo a la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Luego contó de cierto rey que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. En la actualidad, esto sería equivalente a unos 50 millones de dólares. ¿Sí? El siervo no tenía con qué pagar la deuda, así que el rey ordenó que él, su esposa e hijos fueran vendidos como esclavos y que todas sus propiedades fueran vendidas, para que el producto fuera abonado a su cuenta. Cuando el siervo endeudado reconoció su condición desesperada, se postró ante el rey, suplicó más tiempo y prometió pagar toda la deuda. El lloro lastimero del siervo trajo compasión al corazón del rey y en misericordia lo liberó de la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo salió y encontró a un consiervo que le debía 100 denarios, que serían unos 40 dólares. No es nada. Entonces, el siervo que acababa de ser perdonado, asido del otro, le ahogaba exigiendo pago. Su deudor se postró ante él, suplicándole que fuera paciente con él y prometiendo pagar todo, pero sus súplicas fueron en vano. Por órdenes del acreedor fue lanzado a la prisión. Cuando el rey oyó lo que le había sucedido, mandó llamar al siervo a quien había perdonado y le dijo: ¿siervo qué? Malvado. Así le dijo el Señor: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esto dice en Mateo 18, 32 y 33, por si quieren verificarlo. Entonces le dijo: siervo malvado. ¿Sí? Cuando nosotros no perdonamos a nuestros deudores o a nuestros ofensores, somos siervos malvados. Entonces por eso caemos ante los verdugos y nos empiezan ¿a qué? A atormentar. Y ahí mira, y te dijo y te hizo y hasta se burló de ti. Híjolas, hasta parece otra vez, ¿verdad?, que no lo vuelven a hacer. ¿Quién se acuerda de esa frase que dice que recordar es volver a vivir? ¿Sí? Pero si lo olvidamos, pues ya no hay deuda. Ya no hay nada que me recuerde lo que me hizo y estoy en paz con él. ¿Por qué? O con ella, porque ya los perdoné. Amén. Y ahí perdemos
el ser siervo malvado. Ahora, aquí hay una palabra que dice consiervo. ¿Sí se fijaron? Sí. Consiervo. Nosotros somos consiervos también. Era otro como él. Sí, somos iguales. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos dice que nos amemos los unos a los otros, y que si nosotros queremos que nos traten bien, pues tenemos que tratar bien a los demás. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es lo que vamos a recibir. Es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Entonces, si yo trato bien a todos, ¿todos me tratarán bien? ¿Sí o no? A ver. Sí. No siempre. No siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que está amargada. ¿Sí, Lalito? Pero como yo estoy bien, no voy a ver su maldad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vas a ver las cosas diferentes. Sí, porque ya mi actitud y mi mentalidad es otra. Entonces, ay, ¿y te fijaste que te dijo? No, ni cuenta me di. Pero porque Dios nos protege, entonces Él cumple ¿qué? Cumple su promesa. A veces nos va a cegar para no ver la maldad de los demás. ¿Sí? Ese es el punto por lo que Exacto. porque regularmente, bueno, pues yo doy, Sí. X. Ujú. A ver, me dicen por acá, por no decir nombres, oye, es que tú siempre y por acá te están, yo estoy bien. Amén. Déjalos ellos que me apuñalen, si me di la vuelta y se burlaron de mí, Sí. me dijeron pobre ruso, pobre X, problemas de ellos. Yo, Así es. tranquilo. Sí. O sea, por eso, a ese punto es por lo que es mi percepción. Claro. No, y está bien, ¿por qué? Porque Dios nos ciega de ver la maldad. Amén. Ok. Entonces, dice aquí el estudio, el rey entonces entregó a este siervo malvado a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Jesús concluyó la parábola, con la advertencia: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí en el 18:35 es como terminó el Señor Jesucristo. Al presentarte ante Dios para pedir salvación, estabas como aquel siervo que tenía una deuda tan grande que jamás podría pagarlo. Pediste a Dios misericordia y Él perdonó tu deuda, perdonó nuestra deuda. ¿De cuántos millones? 50 millones de dólares aproximadamente. ¿A cuánto es en pesos mexicanos? ¿Por dos? 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos aproximadamente. Pero le debemos más todavía al Señor. ¿Sí? Todo eso ya no lo perdonó. ¿Cuándo? Bueno, Señor, sí, te acepto como mi único Señor y Salvador. Te pido que me perdones. Te pido que ahora tomes el control de mi vida. Y te pido que de ahora en adelante tú seas mi Rey y me guíes en todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa fue una oración de fe. Ahí inicia nuestro caminar como cristianos. Pero desde ahí ya está siendo efectivo el perdón de parte de Dios a nuestra vida. Estos 50 millones de dólares más o menos, que son los que le debemos a Dios, han sido cancelados. Dice Colosenses que el acta de decretos que estaba en contra de nosotros ha sido cancelada. ¿Sí? Entonces, si ha sido cancelada, llega uno y me dice, se burla de mí, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Ignorar. Perdonar. No ignorar, porque si ignoramos se queda ahí la espinita, ¿sí? Pero si dices, no, Señor, pues yo lo perdono, me olvido de lo que me hicieron y somos libres de amargura. Estamos conquistando la amargura, ¿sí? Todos en un momento de nuestra vida hemos sufrido la amargura, todos y todas. Mas sin embargo hay que conquistarla. Y estos puntos que nos está dando Dios a través del estudio es para poder conquistar cada uno de nosotros esa amargura. ¿Sí? Me comparo con Cristo, pues ya veo que no es nada. Ahora también veo, bueno, yo dice la palabra de Dios que como quiero que me traten, yo trate a los demás, porque esa es la ley y los profetas. Ay, otra vez dice lo mismo esa persona. Reconozco, me identifico
Y pues bueno, pido perdón, porque no nada más es perdonar, también hay que pedir perdón para conquistar la amargura. Amén. Ok, dice aquí el estudio: al hacerlo, restauró tu comunión con Él, para que pudieras entrar a su presencia sin el impedimento de la culpabilidad, de la deuda entre los dos. Si tú, a tu vez, no perdonas a los que te han ofendido, tu Padre Celestial te entregará a los verdugos para disciplina. Dos de los verdugos son la culpabilidad y la amargura, y ellos extraerán de ti un pago más costoso de lo que te puedes imaginar. La culpabilidad y la amargura van a venir entonces ahora a tomar lugar en vez del perdón, en vez de la tranquilidad, en vez de la seguridad que nos da el haber podido nosotros perdonar y olvidarnos. Y vernos con quién, compararnos con Cristo. Mire, algo que es muy importante es eso. ¿Por qué? Muchos nos hemos escudado, pero si el pastor es así, pues entonces ¿para qué soy cristiano? ¿Sí? O si el pastor es así, pues yo también puedo ser así. Pero yo les digo, no sean como el pastor, no se comparen con el pastor, compárense con el buen pastor, comparémonos con el buen pastor. ¿Por qué? Porque cuando yo me comparo con Cristo, entonces veo que mi debilidad, veo mi desgracia también, y veo que tengo que superarme otro poco más. Ahora ponen en el Face que para crecer o para avanzar no hay que competir con los demás, hay que competir contra uno mismo, ser mejor que el día de ayer, o ser mejor que hace una hora. ¿Sí? Si somos nuestro propio juez y no el juez de los demás, entonces nosotros vamos a avanzar en nuestra vida personal. Pero si somos el juez de los demás, entonces vamos a estar como nos dijo el Señor Jesucristo: tú que quieres quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga que estorba tu vista. ¿Sí? Por eso, si nos comparamos con Cristo, entonces nosotros tenemos que alcanzar un nivel más. Amén. Y al mismo tiempo también conquistamos la amargura. ¿De acuerdo? Ok, entonces, dice aquí el estudio, vamos a buscar Colosenses 3, 12 y 13. Vamos a Colosenses, porque es lo que está aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Colosenses y vamos a buscar el capítulo 3 y leemos los versículos 12 y 13. Colosenses 3 y leemos los versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como el Señor ya nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Amén. Dice aquí: considera que la amargura te hace merecedor de la sentencia de muerte ante Dios. Según Dios, todo homicida debe morir. Miren, vamos a ver Éxodo 21 en el Antiguo Testamento. Éxodo 21 y vamos a leer del 12 al 14. Éxodo 21 y leemos del 12 al 14. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para, ¿qué?
muera, dice la palabra de Dios. Entonces, amargura, acusación y negar el perdón son manifestaciones de odio, de modo que eres homicida ante los ojos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver Primera de Juan 3:15. Este es en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:15. Fíjese bien nada más lo que dice aquí la palabra de Dios para que tengamos una idea más nada más hasta dónde van creciendo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, vimos que el que mate, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjese lo que dice aquí en Primera de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Wow! Nada más de aborrecerlo, ya no de matarlo. Ya no está hablando de matar a una persona, está hablando nada más de aborrecer. ¿Sí? Cuando estaban en el Antiguo Testamento, eran cuestiones más duras. ¿Sí? De que si tú me matas, pues yo te mato, o te mata mi familiar, así, ¿por qué? Porque ya estoy muerto, ¿verdad? Perdón. Pero era la ley. El que a hierro mata, a hierro muere. Y si no me mataba el familiar, me iba a matar otro, pero iba a morir de todos modos. Ahora, dice aquí que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjese ahora hasta dónde está el estándar de nuestro Señor Jesucristo. Lo elevó más. ¿Pero por qué lo elevó más? Pues porque Él cumplió con toda la ley. Y porque aparte nos pone el ejemplo. Cristo no odia a nadie. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Cristo no odia a nadie. Él es el Señor de señores. ¿Usted cree que Él va a tener odio para con alguno de nosotros o para el peor asesino que haya en el mundo? No lo odia. Él entiende la condición. ¿Se acuerdan cómo empezamos el domingo que pasó nuestra enseñanza? Si alguno dijera, no lo sabía, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? Y por lo regular los asesinos, el peor asesino que puede haber ahorita aquí en el mundo, él no sabe lo que hace. Y es la verdad. Es la verdad, no sabe lo que hace. Cuando estábamos nosotros también en ese tiempo de amargura, tampoco sabíamos lo que hacíamos. No teníamos una puerta para escapar de la amargura. Ahora tenemos la puerta a través de la palabra de Dios. Podemos ver que si aborrecemos a nuestro hermano, ahora podemos ser como esos homicidas, pero ante los ojos de Dios. El estándar es más alto. ¿Por qué es más alto? Mire, si nos pone el Señor Jesucristo el estándar, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento, el que a hierro matare, a hierro muere, pues entonces el corazón se endurece, la mente, que es el corazón, se endurece. ¿Y qué vamos a decir? Pues de algo me he de morir. Pero se endurece la mente, ¿por qué? Porque ya no tenemos quien nos rescate. ¿Sí? ¿Sí me sigue? No hay un salvador para nosotros, no hay quien nos oriente, no hay quien nos diga, mira, ven por aquí, vas a sufrir tus consecuencias, pero de todos modos aquí hay una solución. Y antes no entendían eso. ¿Por qué? Porque al dar al Señor también el mandamiento del que a hierro mata, a hierro muere, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues no mates para que no te maten igual y no vayas a dar al infierno. Nada más que, pues siempre buscamos la tangente, ¿verdad? Salirnos por la tangente. Entonces, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, vamos a ver aquí lo que dice el estudio. Dice, considera que la amargura, no sé, ya lo leímos, también lo de amargura. Dice, considera también que tu pecado tiene consecuencias eternas y que Cristo ya te ha perdonado. Entonces,
si nosotros ya como cristianos aborrecemos a un hermano o a una hermana, ¿qué nos va a pasar? Estamos siendo homicidas, estamos siendo mal vistos ante los ojos de Dios. Estamos mal ante los ojos de Dios, ¿sí? Tenemos un problemón tremendo, porque Cristo ya nos perdonó, pero de todos modos el problema lo seguimos teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos siendo salvos, pero como estamos aquí, tenemos un problema eterno. ¿Por qué eterno? Porque mientras yo no perdone a mi ofensor, esto va a seguir hasta que lo perdone. ¿Sí? ¿Cuántos se han muerto odiando a una persona? Una pregunta. Dime. Si no perdonamos algo, Ajá. ¿también puede ser producto de maldición? Sí. ¿O no? Sí, también puede ser, podría ser. Sí, porque no estás siendo de bendición. Imagínate tú como todo un cristiano que vienes y adoras al Señor, estás ante la presencia, ahorita estás escuchando la palabra, estamos diciendo al Señor, gloria a ti, Padre, por tu palabra, bendito seas por darnos la salvación, y al salir aborrecemos a la persona. Ya no es bendición. Ya es algo malo. ¿Somos qué? Malvados, dijo el Señor aquí en la Escritura. Amén. Entonces, para poder nosotros también conquistar la amargura, necesitamos ver cuánto le debemos nosotros al Señor y cuánto nos hicieron a nosotros, que es la deuda más pequeña. ¿Sí? 50 millones contra ¿cuántos? $40. Entonces, en relación a esto, pues no es nada lo que nos han hecho. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí ahorita? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Seguros? Ok. Vamos ahora a distinguir entre perdón y absolución. Distingue entre perdón y absolución. Dice aquí el estudio, cuando perdonas a un ofensor, no lo absuelves automáticamente. Las dos cosas son independientes y tienen que considerarse a la luz de las Escrituras. El perdón tiene que ver con tu actitud hacia el ofensor. Ya no lo odias en tu corazón, ni le deseas mal. Al contrario, le deseas lo mejor. Esto seguramente incluye arrepentimiento y restitución de parte de él para con Dios, contigo y con otros. Si un hombre mata a un miembro de tu familia, tú debes perdonarlo, pero no puedes absolverlo. Él se encuentra culpable ante Dios y ante la ley. Ante ambos está condenado y bajo ambos recibirá castigo, a menos, quizá, que se arrepienta, y suplique misericordia. La absolución es la liberación de las consecuencias legales de una ofensa, y el que concede la absolución debe tener la jurisdicción para hacerlo. Entonces, ¿yo puedo perdonar a mi ofensor? ¿Al asesino de mi familiar lo puedo perdonar? ¿Sí? ¿Lo puedo absolver también? No, ¿verdad? Ya no tengo el poder, ya no tengo la jurisdicción. No está dentro de mis poderes. No está en nosotros. En nosotros está perdonar, ahí sí. Pero absolverlo no podemos. Tiene que pagar ante la ley. Igual nosotros. ¿Sí? Si hacemos algo malo, nos perdonan, pero tenemos que pagar ante la ley, que principalmente es ante la ley de Dios. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora ya está más completa la respuesta, ¿verdad, Lalito? ¿Por qué? Porque si yo no perdono allá afuera, pues ya no soy de bendición, soy de maldición. Soy un consiervo malvado. Así lo puso el Señor. Amén. Entonces nosotros no podemos dar la absolución. Dice aquí el estudio, Dios siempre busca la justicia antes que la misericordia, como se declara en Miqueas 6:8. Vamos a buscar Miqueas 6:8 en el Antiguo Testamento. Es casi de los últimos, además de hecho, sí, casi de los últimos. Miqueas 6:8. Está después de Jonás. Y la palabra de Dios en Miqueas 6:8 dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno,
¿Y qué pide Jehová de ti? 2 puntos y aparte. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 2 cosas. Y aquí llevo 3. Pero, acuérdense, 2 cosas. Hacer justicia y amar misericordia. Ya cuando dice humillarte ante Dios, cuando cumplimos hacer justicia y amar misericordia, nos estamos humillando ante la presencia de Dios. Por eso dice aquí 2 cosas pide el Señor. Nada más. Primeramente hacer justicia. Fíjese bien, si no queremos que se nos aplique la justicia, entonces nosotros tenemos que estar sobre la justicia, que es la gracia de Dios. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Ok, la justicia dice el mandamiento, no matarás. ¿Sí? Pero él mató a mi hermano. Bueno, hay que perdonarlo. Cuando lo perdono, estoy sobre la justicia. Y estoy actuando conforme a la gracia de Dios. ¿Sí? Porque ante eso no hay ley. ¿Quién me puede acusar porque perdono al que mató a mi hermano? Nadie. Y aunque me acusen, nadie puede acusarme de nada. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio el poder para estar en la gracia, perdonar y aparte todavía amarlo y hasta orar por él. Fíjese bien nada más hasta dónde nos pide Dios que podamos nosotros hacer las cosas. ¿Para qué? Para poder conquistar la amargura. Entonces, dice aquí el estudio, Dios pudiera usarte para llevar a tu ofensor al arrepentimiento, así como usó a José para llevar a sus hermanos al arrepentimiento. Mucho tiempo después de que José perdonó a sus hermanos, Dios le dio la jurisdicción para llevarlos al arrepentimiento y absolverlos. Entonces, a veces nos puede dar Dios la oportunidad de absolver, o sea, también de perdonar lo que hicieron. Fíjese qué importante es esto. ¿Por qué? Porque yo no tengo jurisdicción para hacerlo, pero miren como José ayudó a que sus hermanos fueron también ¿qué? Liberados de la culpa. Absueltos. No hay nada contra ti. Ay, hermano, pero es que te hicimos. No, hombre, es que Dios lo usó para bien. Eso fue lo que le dijeron los hermanos, y José les dijo, es que Dios lo usó para bien. Fíjense hasta dónde José entendió el propósito de parte de Dios también para con sus hermanos, no nada más para llegar a estar ante la presencia de Faraón y ser el que dé el alimento a todos, ni le dio la visión para que tuviera ese control, sino también para absolver a sus hermanos, liberarlos de toda culpa. Igual nos puede usar Dios en nuestra familia para liberarlos de toda culpa. Amén. Cuando José estuvo en Egipto, perdonó a sus hermanos por lo que le habían hecho. Sin embargo, José sabía que sus hermanos estaban aún atados por su culpabilidad y amargura, y a menos que fueran llevados al completo arrepentimiento, no les serviría de nada. Llevó muchos años para que Dios llevara a los hermanos al arrepentimiento. Él usó las presiones externas de la escasez para empujarlos finalmente hacia el sitio donde José pudiera ayudarlos a llegar al arrepentimiento. Dios usando todo en gran manera, siempre. Por eso cuando nosotros estemos en medio de una prueba, tenemos que pedirle mucha dirección a Dios, mucha. De hecho, no podemos dar un paso sin preguntarle a Dios qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que quiere que hagamos. Porque cada vez que demos un paso en pruebas tan difíciles, o somos de bendición o somos de maldición. Pero si estamos libres de amarguras y ya la conquistamos, entonces podemos hacer muchas cosas. Para bailar, ¿qué es lo que necesitamos? Estar como libélulas. Música, estar como libélulas. ¿Qué más? ¿Qué se necesita para bailar? Agilidad, estar contento. Estar contento, ¿qué más? Actitud. Actitud, ¿qué más?
música. Sí, Pues ya nada lo más escuchamos. Con la música. No lo empezamos, ¿verdad? Empezamos con la música. Pero necesitamos ser libres también. A quienes les da pena porque Sí, porque si está el marido si el marido está sentado y la esposa quiere bailar, Exacto. ahí no está libre la esposa. Traemos ahí el yugo, ¿verdad? Traigo el yugo, traigo el grillete. No, Ay. hay que ser libres. ¿Por qué? Porque también si tenemos amargura no vamos a poder pararnos a bailar. ¿El qué dirán? Primeramente, ¿qué dirán de mí si me paro a bailar? Yo ni sé. Pero yo estoy feliz, libre de amargura, libre de todo peso del pecado. Mis ganas de bailar son enormes. Yo voy a bailar, aunque me juzguen. ¿Sí? Por eso yo le digo que Dios no es un Dios que no le guste que uno baile. Si Dios es alegre, y luego dice la palabra de Dios en Salmos que con danza, con pandero, entonces la danza ¿qué es? Un baile. Pero los grandes eruditos de la iglesia dicen que no, porque eso es pecado, y nos ponen el ejemplo de cuando Israel se le reveló al Señor, cuando Moisés lo sacó, pero ahí fue porque se perdieron, se extraviaron en lujuria, en abominaciones, en idolatría. Nunca dijo que porque bailaron en exceso. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar bien vivos siempre. ¿Para qué? Para que también podamos ser libres de amargura, conquistar la amargura. Quiero ser feliz en mi casa y andar bailando, por así decirlo, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Tengo que conquistar la amargura. ¿Y cómo lo vamos a conquistar? Comparándonos con ¿quién? Con Cristo. Ahora, para absolverlos y liberarlos de toda culpa necesitamos de la autorización de Dios. Y va a llegar el momento en que Dios también nos va a dar esa autoridad para absolver a todos aquellos que en su momento nos hicieron daño. Así como a José. ¿Amén? Ok, ¿alguna duda aquí? Algo que haya quedado así como entre nubes. ¿Nada? Ok, vamos a ver cómo va invirtiendo voluntariamente en la vida de nuestro ofensor, también vamos a conquistar la amargura. Dice aquí, invierte voluntariamente en la vida de tu ofensor. Este último paso frecuentemente se descuida por quienes están buscando un espíritu perdonador. Sin embargo, es la clave para convertir amargura en perdón y amor genuino. El siguiente relato debe explicar el porqué. Dos hermanos cristianos se sorprendieron una mañana cuando salieron a su campo de arroz y descubrieron que el agua que habían acarreado el día anterior había sido consumida por su vecino para regar el campo de él. Los hermanos perdonaron a su vecino en sus corazones, repararon la zanja rota y empezaron a acarrear más agua. Durante varias noches más, el vecino seguía ofendiendo a estos hermanos de esa manera. Fue entonces que ellos fueron con su pastor y le preguntaron: ¿por qué no tenemos gozo y amor en nuestros corazones para nuestro vecino cuando le perdonamos? El pastor sabiamente contestó: ustedes nunca tendrán gozo ni amor en sus corazones por su vecino hasta que empiecen a regarle su campo. La idea parecía absurda a los hermanos, pero decidieron intentarlo. Al siguiente día hicieron un descubrimiento maravilloso. Entre más tiempo trabajaban en el campo de su vecino, más gozo tenían en el Señor y más amor tenían por su vecino. Esto sucedió porque voluntariamente habían invertido un tesoro de tiempo, energía y agua en la vida de su vecino. La Escritura promete que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto está en Mateo 6:21. Una parte de su tesoro y de su corazón ahora estaba con su vecino. Después de que regaran el campo de su vecino por varios días, él vino a ellos, confesó su mal y se convirtió a Cristo. Fíjese nada más, invertir
en la vida de nuestros ofensores? ¿Cómo podemos invertir en la vida de los que nos ofenden? Aquí, por ejemplo, pues bueno, rompía la zanja el vecino, me imagino que él estaba arriba porque la rompía, se bajaba el agua y pues ya regaba todo su terreno. ¿Sí? Sí, es que sí da coraje porque cuando nosotros regábamos, mi tío Antonio vivía primero que nosotros Sí. para regar y ya él agarraba el agua. Claro. Él no pagaba el agua, entonces siempre abría la compuerta para que él regara con el agua de nosotros. Así y es. siempre nos molestaba. Imagínense ahora que dicen, si sacas a tu perro, llévate tu bolsa y recoja tus heces. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora cuando nos dejen las heces de sus perritos afuera de nuestra casa? Recogerles. Recogerlas, ¿verdad? Nada más decir, ¡ay, qué bonito perrito! Chulo, chulo de precioso, ¿verdad? Hijo de tu Ahora, miren, parece algo bien sencillo, pero mientras más nos quejemos nos lo van a seguir haciendo. Pero si lo hacemos de corazón, al rato ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el que nos cuida, Él va a evitar que lo hagan. Porque la prueba es para nosotros, no es para el que fue y llevó su perrito y dejó sus heces ahí. No, yo no lo puedo educar, ustedes tampoco. Pero Dios me está educando a mí. ¿De quién soy hijo? ¿De quién somos hijos? ¿A quién le preocupa la educación de nosotros? A Dios. Entonces, pues a ver, ayúdame con mi hijo porque quiero que su corazón sea libre de toda amargura. Lleva a tu perrito para que haga ahí sus heces. Pero yo salgo y me enojo. Estoy reprobado. ¿Sí? Pero si salgo y lo veo, ¡ay, qué bonito perrito! Dijo mi hermano, qué bonito perrito, y la recojo y no pasa nada. Estamos pasando una prueba ¿de qué? De conquistar la amargura. Oh, qué bonita vecina que dejó su basura y ya la tiró el perro. Esa es otra, Esa es otra. Hay que barrerles. Hay que ponerle ¿Un qué? un bote. Un bote. No, hay que barrerles su calle, su casa también. Que tengan un testimonio de que sí les seguimos. Ajá. Hay una vecina aquí que no cuadra con nadie, Sí. pero cuando siempre que le barremos, se toma la atención de hablarle a poco y decirle que muchas gracias, de buena manera. Claro. Pero lo hacemos nosotros porque así Sin somos. ninguna intención. Ahora vamos parejo, ¿verdad? 2, 3 casas a la derecha, 2, 3 casas a la izquierda. Sí. Pero hay una vecina ahí que sí, un poquito especial con todo respeto y de alguna manera, oiga, no le dice poquito, le dice, señora, gracias que me barrió. No hay problema, o sea, lo hacemos con gusto. Claro. Si no le barras ahí, agarra esa basura, la dejas en tu casa. Así es. Aquí va otra de inversión voluntaria. Miren, el mismo principio de la inversión voluntaria de un tesoro en la vida de tu ofensor lo enseñó Jesús cuando habló acerca de la segunda milla. Vamos a ver Mateo 5:41. Mateo capítulo 5, versículo 41. Los que leyeron estos versículos ya saben de lo que habla esta parte, ¿sí? Acuérdense que esta fue parte de la tarea. Nada más que a mí no se me graba. Algunas se olvidan, pero esta va a quedar bien grabada hoy, porque dice aquí, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Y aquí viene la explicación, dice, en tiempos de Cristo, Dios estaba disciplinando a la nación de Israel mediante la ocupación militar por los ejércitos romanos. Muchos judíos sentían amargura contra los romanos. El soldado romano podía exigirle a cualquier varón judío de 12 años o más de edad que cargara su equipo militar 1 milla en cualquier dirección. Por tanto, la primera milla era servicio involuntario, pero la segunda milla era la inversión voluntaria de algo de valor. Jesús sabía que caminar la segunda milla fomentaría entre sus discípulos amor por los soldados romanos y abriría la puerta para que muchos de los soldados se convirtieran a Cristo. Este principio es tan importante que debe aplicarse sean los motivos de la ofensa contra ti justificados o no.
al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5:40. Aquí mismo en el 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sí? La capa se usaba como protección contra el frío en la noche, y regalarlo ciertamente era un sacrificio, pero Jesús dijo que se hiciera. Él sabe que si no inviertes voluntariamente en la vida de la persona contra la cual sientes amargura, nunca experimentarás el potencial del amor redentor. Fíjese bien nada más. Invertir en los ofensores. Cuando empezamos a ir también a las misiones, el pastor me dijo, pero vas a ir sin ayuda monetaria. ¿Qué necesitaba yo? Pues dinero para la gasolina, mínimo. Ya la comida y lo demás, pues ya nos tocaba a nosotros. Pero yo tenía que pagar gasolina, bueno, juntamente con mi esposa, gasolina, comida y los antojos de los chaparros. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo yo? Pues estaba haciendo una inversión. Y no contra un ofensor, contra muchos. ¿Ofensores de quién? De mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje de salvación. Cuando empiezo, dice mi esposa, pero ¿por qué no nos van a dar dinero? Le digo, no, hombre, no te preocupes, ya veremos, Dios proveerá. ¿Sí? Dios nos va a seguir proveyendo y va a cambiar que mi corazón. ¿Qué es lo que más le duele al hombre? Soltar. Aquí en la tierra, mire, el dinero. ¿El dinero es qué? ¿Qué dice la palabra que es? Acuérdense, alguien que haya leído algo acerca del dinero en la palabra de Dios. Lo que echan las plantas, raíz de todos los males. El dinero es la raíz, el amor al dinero, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando a mí me envían a las misiones, juntamente con mi esposa y mis hijos, voy sin dinero y con deudas. Ay, espérense, todavía tuve que cambiar el pointer por una camioneta, porque allá como había muchos hoyos, entonces el pointercito no era suficiente. Entonces todavía invertimos en la camioneta, en la gasolina, en la comida, en los niños y en lo que se ofreciera a veces, porque de repente la camioneta se nos descomponía por allá, la llanta se nos ponchaba, cualquier cosa, y era otro gasto extra más. ¿Y saben cuándo me desesperé? A veces, ¿sí? Al querer pagar, pero porque no tenía, a veces no tenía con qué pagar, pero mientras Dios me daba lo suficiente para poder pagar, yo estaba contentísimo. Y me decía mi esposa, pero ¿cuándo vamos a salir de esta? Le digo, un día Dios nos va a ayudar. Pero Dios no quiere a veces ni siquiera sacarnos de nuestra deuda, quiere sanar nuestro corazón, liberarnos de esa opresión y de ese mal que es el dinero. Por eso muchas veces también la iglesia es atacada, las congregaciones. ¿Por qué? Porque el pastor esto y el pastor lo otro y el pastor aquello. He visto cómo ponen a pastores que tienen mansiones y carros y todo, y dicen, y la oveja, su casa, pobrecita, pobrecita. Esos pobres no van a esas iglesias, para empezar. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando nosotros empezamos a invertir en los ofensores también nosotros estamos conquistando la amargura, estamos siendo liberados de. ¿O a poco no me va a decir que a usted todavía no le duele soltar algún billetillo ahí en algunas circunstancias? Poquito no, Lalito tampoco. ¿Quién sí? Axel, sí, aquí, allá, ok. A veces todavía nos duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, ay, pues es que esto puede ser para esto puede ser para lo otro, esto puede ser para aquello. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestros planes. Y eso es lo que a veces también nos causa esa controversia. Pero si nosotros ponemos todo en manos de Dios, entonces va a cambiar nuestra perspectiva. Dios proveerá.
¿Sí? Entonces, vamos a cambiar nuestra perspectiva de mentalidad. Conquistamos la amargura, aunque estemos bien endeudados. Mire, no lo estoy invitando a que sea deudor, lo estoy invitando a que su pensamiento cambie, para que usted sea liberado de amargura o de algún resentimiento que causa esa raíz. ¿Para qué? Para poder estar en contra de alguien o de algo o de Dios. ¿Sí? Porque mire, luego no falta el hermano que es comunicativo. Por ejemplo, en la iglesia había unos hermanitos que tenían un puesto de teléfonos ahí en la Plaza de la Tecnología, entonces lo estábamos yendo a ver porque él me vendió un teléfono y pues el mío no funcionaba y me lo iba a cambiar. Entonces cuando se entera que nos mandaron sin dinero todavía, me dijo, no, pero mire hermano, y dicen esto y esto y esto y esto de usted. Wow, dije, no hombre Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque están hablando no de mí, sino de ti, Padre. Fíjense bien, para poder descargar, ¿sí? Porque eso ya no es mío. Cuando hablen de ustedes tampoco ya no es suyo, están hablando del Señor. Y así también nos vamos a ¿qué? Vamos a conquistar la amargura. Ya le dije yo, Señor, gracias. Gracias porque están hablando de ti, no están hablando de mí. Yo soy tu siervo. Yo no estoy ahorita para poderme enojar con ellos, pero bendícelos, Señor. Y ya después le di la enseñanza, Por algo dice el patrón en una cita, bienaventurado aquel que por mi causa sea vituperado. Por mi causa os vituperen. La carga no es de uno. No. No escucharlo, porque estamos haciendo la obra. Así es. Esto se le llama, también ya que estamos viendo lo de identificarnos con Cristo y podernos liberar de la amargura, esto se llama poner o atar víctimas en los cuernos del altar. ¿Sí? En el Antiguo Testamento así viene, atar víctimas en los cuernos del altar. ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita que ya está Cristo y que ya Él vino, murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre, ahora nosotros descargamos nuestras cargas en Él, porque tampoco son nuestras cargas. Por eso el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde, mi carga, ligera es mi carga, dice la palabra de Dios, y ligero mi yugo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú échame todo a mí, yo soy el que todo lo puede. Tú no puedes con eso. Y en cada ofensa, en cada situación, en cada circunstancia, nosotros ponerlo delante de la presencia de Dios. Señor, ayúdame en esto. Señor, no puedo con esto. ¿Sí? Porque eso es lo que vamos a empezar a hacer al principio. Yo no puedo con esto, Señor. Ayúdame. Indícame cómo voy a poder salir de esta circunstancia tan difícil. Y empezamos también a conquistar la amargura, porque luego eventos pequeños también nos pueden amargar. ¿Sí? ¿Por qué a mí? La primera pregunta, ¿eh? ¿Por qué a mí? En vez de que le digamos al Señor, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo le hago? ¿A quién recurro sino a ti? ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos conquistar, hay que invertir en la vida de nuestros ofensores. Ahora, como les digo ahorita, yo cuando iba allá a las misiones, a mí no me ofendían, pero todos ellos han ofendido a mi Padre Celestial. Estamos invirtiendo en la obra también. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos pide que seamos hombres de una sola mujer, no dados al vino, no codiciosos, no pendencieros, no ¿cómo se llama? No deseosos de ganancias deshonestas y bla, bla, bla. Vienen varios requisitos para los que van a servir en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos su imagen, somos sus representantes. ¿Sí? Si estamos libres de amargura, estamos conquistando la amargura, estamos invirtiendo en los ofensores de nuestro Señor. Vamos caminando la segunda milla. Por eso, un cristiano libre de deudas, fíjense lo que lo va a decir, un cristiano libre de deudas ya entendió mucho del mensaje, ¿sí? Pero los otros que todavía tenemos deudas, estamos como en la tercera parte de economía o cuarta clase de economía. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue enseñando más cosas, ¿sí?
¿Alguna duda hasta aquí? Algo que quede, una pregunta que tengan acerca de cómo conquistar la amargura por medio del perdón, que es el principio del sufrimiento. Ese principio del sufrimiento es que voy a padecer juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, los que somos padres, tenemos que sufrir por nuestros hijos. O niéguenmelo. Si no duele, no, pues sí, sigues sufriendo porque te duele. Sí. Aún grandes lo sigues viendo que son tus niñitos, tus niños. Ahora, otra cosa para no sufrir tanto es también entender que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Ahí también conquistamos la amargura. ¿Por qué? Porque dice el Señor que estos hijos que nosotros tenemos, hagamos de cuenta que no los tenemos. Igual la esposa o el esposo. Esto se los digo porque dice, el que tiene esposa, haga de cuenta que no la tiene. Y va a ser igual con los hijos, con el esposo, con la esposa, padres, nietos, lo que gusten y manden. ¿Por qué? Porque todos somos de Él. ¿Sí? Y si algo le pasa a mi hijo, o a mi hija, o a mi esposa, o a mi esposo, a mis padres, a quien sea, no tengo por qué amargarme tampoco. Porque todos son de Él. El tiempo que nos los presten es lo que debemos de gozar cuando los tenemos. Y si nosotros entendemos que toda la creación es de Él, pues ya no vamos a sufrir, ya no nos vamos a amargar. Porque O nos duele, perdón, pero lo entendemos ya. También, ya lo discernimos. sí, exacto. Eso nos da consuelo, ¿verdad? Mira, una cosa es el dolor, un rato, sí, Dios nunca nos dice que no nos duela, pero cuando ya se vuelve amargura, sí, que ya es permanente, el que siempre estás pensando en eso, culpando a Dios, entonces ahí ya no es parte de. Una cosa es que nos duela, pero otra que ya se vuelve una raíz de amargura. Entonces tenemos que entregárselo a Dios. Hay que soltar. O sea, no estar culpando a Dios de todo. No, tenemos que entender todo lo que pasa aquí. Mire, por ejemplo, en la vida normal de cada persona suceden a veces circunstancias que están fuera de la ley o del mandamiento divino de Dios. ¿Sí? Vamos a tener que una consecuencia y no vamos a ser absueltos. Y eso nos causa ¿qué? Una amargura. Pero porque desconocemos el orden de Dios, lo que estábamos viendo también parte del domingo. Si hay un orden en la iglesia y en la vida de Dios para con nosotros debemos de respetar ese orden. Pero si nos brincamos las trancas, entonces ese orden ya lo alteramos y vamos a sufrir consecuencias. Dios nos perdona, pero sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces debemos también de darle gracias a Dios por eso. La desobediencia son nuestros actos. Sí. ¿Sí? La desobediencia que hemos establecido tiene un fruto. También. Es la consecuencia de. Entonces tengo que yo estar afrontando mi pecado. Cuando afrento mi pecado, lo tomo por así como dice, tomo el toro por los cuernos, y entonces entiendo que eso sí me correspondía. Que yo me lo gané. Y quito mi amargura en contra de Dios. ¿Sí? Es muy importante poder descargar todo en Cristo. Por eso también la otra vez les dije, voy a blasfemar tantito. Si usted busca un culpable, culpe a Dios, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Si usted le echa la culpa a mí o a su esposo, su esposa, a sus hijos, a quien sea, usted no va a poder ser liberado o liberada. Pero si usted le echa la culpa al Señor, usted va a ser liberado. Porque es como descargar todo en Él. ¿Sí me siguen? O sea que en el
mejor aceptar nuestra culpa. Claro, a final de cuentas somos culpables, todos. Es que tú me obligaste porque tú te enojaste conmigo y yo por eso me corté las venas, ¿verdad? O sea, no, Señor, o sea... Somos deudores. Por eso a veces no podemos salir de la cárcel. Dice el Señor que visitemos también a los que están en las cárceles, pero mire, no se refiere nada más a los presos aquí en la pila. Se refiere a los presos en su misma persona, que están en el calabozo, así lo vimos, ¿verdad? En el calabozo, bajo la tortura ¿de quién? De los verdugos. Entonces, todos podemos descargar nuestras cargas en Cristo. Todos. Tenemos esa opción ahora. ¿Sí? Amén. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Ahí en su lugar usted ponga sus peticiones delante de Dios. Yo voy a orar en forma general. Si hay alguna cuestión por ahí todavía que usted no le ha entregado a Dios, entréguesela ahí. Miren, todos vamos a orar, nadie va a escuchar lo que usted le diga a Dios. Si lo quiere decir quedito, diga lo quedito, el Señor escucha todo. Si lo quiere hacer un poquito más fuerte, hágalo más fuerte como usted guste, pero si hay algo que todavía no le entrega a Dios, hoy puede hacerlo. ¿Sí? Que no haya ninguna raíz de amargura, que no haya nada que nos estorbe para poder ser libres en verdad y poder hacer y cumplir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ahí en su lugar, ponga ahí, haga su altar, ore a Dios y al rato nos pasan las peticiones también por mensaje. Amén. Ok, vamos a orar. Bendito Señor y Dios, en esta noche le damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos concluir el estudio de cómo conquistar la amargura por medio del perdón, que es el principio del sufrimiento. Y Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le pedimos, Padre, que si hay alguna situación todavía por ahí que nos está causando alguna molestia, Señor, si hay algo todavía que no le hemos entregado, Señor, relacionado con la amargura, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le pedimos que nos ayude a entregárselo, Señor, ya que nosotros no queremos nada de la amargura, no queremos tener ninguna relación con esto, Señor. Y Padre, ayúdanos para poder aprender a perdonar y a pedir perdón, Señor. Es tan importante este principio en la vida del cristiano, ya que está incluido el sufrimiento, Señor, de podernos humillar delante de su presencia, ya sea al perdonar o al pedir perdón. Estamos siendo nosotros teniendo el mismo sufrimiento que usted padeció en la cruz del Calvario, el mismo sufrimiento que usted tuvo al venir a la tierra, el mismo sufrimiento, Padre, que cuando le atacaban, le vituperaban, le hacían tantas cosas, Señor, nosotros vamos a identificarnos igualmente con usted, Padre. Mas sin embargo, usted pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros y en nada se compara lo que hace la gente con nosotros o en contra de nosotros. Padre, gracias le damos porque sabemos que podemos conquistar la amargura, Señor, y bendito Dios, también en este día, Padre, ponemos delante de usted todas nuestras peticiones, Padre, todas aquellas circunstancias, Señor, que usted ya conoce. Estamos abriendo nuestros labios para declararlo delante de su presencia, aunque usted ya sabe, Señor, lo que necesitamos y lo que le vamos a pedir, Señor. De todos modos hoy, Señor, hablamos y le pedimos y le suplicamos que incline su oído, Señor, que ponga atención, Señor, en este lugar, en este tiempo y en esta hora, Señor, para que escuche nuestras oraciones, Señor, que puedan ser delante de su presencia ese incienso agradable, Señor, y que podamos recibir la pronta contestación de cada una de ellas, como usted lo tiene prometido, Padre. Padre, también le damos gracias, Señor, por la salud, gracias por nuestras vidas, gracias, Señor, por las circunstancias difíciles, por las circunstancias buenas, y Padre, gracias porque a pesar de todo, Señor, seguimos en esta tierra, Señor, seguimos teniendo salud, seguimos teniendo vida, Padre, y bendito Dios, esto es porque usted nos ha protegido, nos ha dado ese amor, Señor, y ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Padre, también le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea usted, bendito Dios, ayudándonos para poder compartir el Evangelio con nuestros familiares que todavía no le conocen, Señor. Que ellos puedan tomar una decisión, Señor, de acercarse a usted, y Padre, que puedan reconocerlo como su único Señor y suficiente Salvador, para que el reino de los cielos allá en su ciudad, que está establecida en la Nueva Jerusalén, se empiece a llenar también de almas, Padre. Ayúdenos, por favor, úsenos, véanos aquí, Señor, para que usted nos use y seamos una extensión más de ese reino de los cielos en el cual usted habita, en el cual usted manda y se hace.
y en el cual nosotros ahora somos participantes de esta gran y hermosa bendición. Padre, también le pido, Padre Señor, para que cualquier circunstancia económica, Señor, que estemos padeciendo, Señor, usted nos provea lo necesario, Señor, para poder seguir adelante. También en cuestiones de salud, Padre, que usted nos dé también lo necesario, Padre, el sabio consejo, que podamos, Señor, confiar en usted y que usted pueda, Señor, también ayudarnos a sanar al entregarle cualquier circunstancia que no está bajo su orden, Señor. Padre, también le pedimos, Señor, para que en nuestros hogares no falte nada, Señor, que usted provea todo lo necesario, Señor, y Padre, que las fuentes de trabajo también usted mande bendición hasta que sobre y abunde, Señor, para que podamos nosotros también disfrutar, Señor, todo aquello que hasta hoy hemos sido conscientes de que usted nos envía todo. Padre, también le pedimos por nuestros patrones, Señor, para que usted los guarde, los proteja, nos dé gracia delante de ellos y podamos tener también, Señor, un poquito más de bendición de parte de ellos. Señor, le pedimos también por nuestras autoridades, Señor, que usted sea dirigiéndolos, guiándolos, orientándolos, para que podamos tener un San Luis cada vez más, Señor, más tranquilo, Señor, que al contrario, que no haya tanta violencia, Señor, como la que vimos hoy, Señor, al llegar aquí a la iglesia, sino al contrario, Padre, que haya control de parte suya a través de las autoridades. Le pedimos que los guarde, que los proteja, que los oriente, Señor, que hable a sus mentes, a sus corazones, y Señor, que los guíe para podernos dar un mejor San Luis, Señor, un mejor estado, y que estemos orgullosos de nuestros gobernantes. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por la vida también de nuestro presidente y de todos los gobernantes de todo México, Señor. Y Padre, también, Señor, le suplicamos, Señor, que el amor, Señor, que usted nos ha dado, que ha depositado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, también lo podamos compartir con todos aquellos que están cerca de nosotros, que podamos caminar la segunda milla, que podamos invertir en todos aquellos que no le conocen, y Señor, que seamos obedientes en todo tiempo y en todo lugar. Gracias le damos, Señor, le alabamos y le bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, bendito Señor, y amén.